Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque estamos reunidos aquí en tu casa de oración para alabarte, glorificarte, darte gracias por la salud, por la vida que nos das. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos haga recordar todo lo que nos enseñas cada día en tu palabra y que podamos difundir el mensaje que tenemos que difundir para este tiempo final, el último mensaje de misericordia al mundo, Señor. Ayúdanos en todo esto, Señor, y que andemos en tus caminos, agarrados de tu mano, con el propósito de alcanzar la Canaán celestial, que tú seas exaltado en primer lugar en todo, Señor. Ayúdanos a seguir siendo fieles a ti, cumpliendo con tus mandamientos, estatutos que nos has dejado en tu santa palabra. También, Señor, te pedimos que bendigas los diezmos y las ofrendas que tu pueblo ha traído y que sirva para el adelanto de tu obra aquí en nuestro país y en todo el mundo. Te damos gracias, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la casa del Señor en este sábado. Pienso que todos estamos felices y contentos porque estamos reunidos en este lugar santo para alabar su nombre. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Bien, el mensaje en esta mañana de diezmos y ofrendas se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, dice: los que siguen a Cristo no deben aguardar para obrar hasta que los despierten los conmovedores llamados misioneros. Si están espiritualmente despiertos, oirán en los ingresos de cada semana, sean pocos o muchos, la voz de Dios y de la conciencia, que con autoridad les exigen las ofrendas y los diezmos debidos al Señor. Bien. Este es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros, que debemos devolver el diezmo, la ofrenda, con amor al Señor, sea poquito o sea mucho, de acuerdo a lo que el Señor nos da. Y ahora, con mucha alegría en nuestros corazones, vamos a entonar el himno número 485, mientras nuestro hermano diácono recoge diezmos y ofrendas. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su
Con mucha alegría también en nuestros corazones vamos a ponernos de pies y vamos a cantar el himno número 171. Yo espero la mañana. Bien, la lectura bíblica la encontramos en Génesis, capítulo 12, del 1 al 3. La palabra del Señor dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Con este pensamiento divino nos vamos a colocar de rodillas. Amado Padre que está en los cielos, le damos gracias, Señor, en esta mañana, porque usted nos ha dado este inmenso privilegio de reunirnos con nuestros hermanos en este santo lugar para alabar su nombre. Y ahora vamos a escuchar su palabra divina, para lo cual le pedimos que descienda el Espíritu Santo sobre Carlitos y también sobre cada uno de nosotros como oyentes, para que su palabra quede entronizada en nuestra mente, en nuestro corazón, y de esta manera nos preparemos y sigámonos preparando para la eternidad. Bendiga a cada hermano aquí presente,
a cada hermano que está conectado. Bendiga a nuestras familias, nuestros hijos, parientes, amigos, Señor, y que ellos también puedan alcanzar la salvación. Padre mío, en sus manos quedamos. Limpie nuestra mente, todo nuestro ser, y prepárenos, Señor, para recibir su palabra. Esto le rogamos y le pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, Señor. Feliz sábado, mis hermanos. Sean todos bienvenidos acá al culto divino en la iglesia de Pomasqui, en Quito, Ecuador. A todos los presentes les damos la cordial bienvenida, a las visitas también, y a todos los que se unen por las redes sociales mediante el canal Fieles Atalayas de la iglesia. Sean todos bienvenidos y que en este día podamos estar atentos a lo que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere recordar lo que sabemos. En esta mañana, mis hermanos, vamos a tener un estudio muy interesante acerca de el pacto eterno, la promesa hecha a Abraham. Es un título muy interesante. Vamos a tener las Biblias en nuestras manos, mis hermanos, para poder estudiar el día de hoy la palabra del Señor. El llamado a Abraham, la promesa que el Señor hizo a Abraham. Al estudiar esta promesa, hemos de tener siempre en cuenta dos porciones de la Biblia que son muy importantes. La primera es las palabras que dijo Jesús. Vamos a la Biblia, mis hermanos, al libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, y luego saltamos al 46 y 47. Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 46. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Qué es lo que nos dice el espíritu de profecía en la diapositiva número 2? Vamos a poner la diapositiva número 2 con respecto a estos versículos, que tenemos que tener presente esta porción de la Biblia en Juan 5. Dice lo siguiente el espíritu de profecía: se requiere del cristiano que sea diligente en escudriñar las Escrituras, en leer una y otra vez las verdades de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Estudiar diligentemente, volver y volver a estudiar la palabra, a recordar lo que el Señor nos ha dicho. La ignorancia voluntaria con respecto a ellas hace peligrar la vida cristiana y el carácter, ciega el entendimiento y corrompe las facultades más nobles. Esto es lo que produce confusión en nuestra vida si no estudiamos la palabra del Señor. Las únicas escrituras existentes en los días de Cristo eran los libros que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Pues bien, dan testimonio de él. No fueron escritas con un propósito distinto a ese, sino el de dar testimonio de Jesús. El apóstol Pablo afirmó que son capaces de hacer al hombre sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús, según 2 de Timoteo 3:15.
Y de entre estos escritos el Señor señaló especialmente los libros de Moisés como revelándolo a él. Aquel que lee los escritos de Moisés y todo el Antiguo Testamento con cualquier otra expectativa distinta de encontrar a Cristo y mediante él el camino de la vida, los lee en vano y fracasará totalmente en comprenderlos. El otro texto que tenemos que tener presente, que debemos tener en cuenta, es 2 de Corintios 1, 19 y 20. Vamos, mis hermanos, a 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Diapositiva número 3. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía acerca de estos versículos? 1 de Corintios 1, 19 y 20. Hay que recibir las Escrituras como la palabra que Dios nos dirige, palabra no meramente escrita, sino hablada. Cuando los afligidos acudían a Cristo, Él veía no solo a los que pedían ayuda, sino a todos aquellos que en el curso de los siglos acudirían a Él con las mismas necesidades y la misma fe. Y así es con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas Él nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Mis hermanos, Dios no ha hecho ninguna promesa al hombre que no sea mediante Cristo Jesús. La fe personal en Cristo es lo necesario a fin de recibir cualquier cosa que Dios haya prometido. Dios no hace acepción de personas, ofrece gratuitamente sus riquezas a cualquiera, pero nadie puede tener parte alguna en ellas sin aceptar a Cristo. Eso es perfectamente justo, puesto que Cristo se da a todos si es que lo quieren tener. Teniendo presentes estos principios, mis hermanos, leemos el primer relato de la promesa de Dios a Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12. Versículos del 1 al 3, que dice: Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Podemos ver desde el mismo principio que esta promesa a Abraham era una promesa en Cristo, de lo cual escribió el apóstol Pablo lo siguiente. Vamos a Gálatas capítulo 3. ¿Qué es lo que escribió Pablo? Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Eso nos muestra que cuando Dios dijo que Abraham, por la fe a los gentiles, había de justificar, dio de antemano la buena nueva, es decir, el Evangelio, a Abraham diciendo:
En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham, según Gálatas 3, 8 y 9, como hemos leído. La bendición que había de llegar a todo ser humano en la tierra por medio de él, llegaría solamente a aquellos que tuvieran fe. Abraham y la cruz. La predicación del Evangelio es la predicación de la cruz de Cristo. Así el apóstol Pablo afirmó haber sido enviado a predicar el Evangelio, pero no en sabiduría de palabras, para que no fuese hecha vana la cruz de Cristo. Añadió a continuación que la predicación de la cruz es el poder de Dios para los que se salvan, según 1 Corintios 1, 17 y 18. Y eso no es más que otra forma de decir que se trata del Evangelio, dado que la predicación del Evangelio es la predicación de la cruz de Cristo, y que es poder de Dios para salvación, según Romanos 1:16. Por lo tanto, dado que la predicación del Evangelio es la predicación de la cruz de Cristo y no hay salvación en ningún otro medio, y dado que Dios predicó el Evangelio a Abraham cuando le dijo: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, es evidente que en esa promesa se le dio a conocer a Abraham la cruz de Cristo, y que solo mediante la cruz se podía cumplir la promesa. Leemos que Abraham, obedeciendo al llamado del Señor, se fue de casa de su padre y de su tierra nativa. Vamos a Génesis capítulo 12, versículos 5 al 8. Génesis 12. Versículos 5 al 8 dice lo siguiente: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Diapositiva número 4. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu de Profecía sobre estos versículos? E invocó el nombre de Jehová. Abraham, el amigo de Dios, según Santiago 2:23, nos dio un digno ejemplo. Desarrolló una vida de oración. Donde quiera que establecía su campamento, muy cerca de él también levantaba su altar, y llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio matutino y vespertino. Cuando retiraba su tienda, el altar permanecía allí. En los años subsiguientes hubo entre los errantes cananeos algunos que habían sido instruidos por Abraham, y siempre que uno de ellos llegaba al altar sabía que había estado allí antes que él, y después de levantar su tienda reparaba el altar y allí adoraba al Dios viviente. Es muy necesario, mis hermanos, que percibamos desde el mismo comienzo el significado real de las promesas de Dios y de su trato con Abraham. La simiente o descendencia. El Señor dijo a Abraham, después que llegó a la tierra de Canaán: a tu descendencia, es decir, a tu simiente,
daré esta tierra. Vamos a Gálatas 3:16, a ver qué nos dice la palabra del Señor en Gálatas 3:16. Dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Eso debiera despejar siempre la duda al respecto. La simiente de Abraham, a quien fue hecha la promesa, es Cristo. Él es el heredero. Pero nosotros podemos también ser coherederos con Cristo. Vamos a Gálatas 3:27 y 29. Gálatas 3:27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Diapositiva número 5 acerca de estos versículos. Fue un gran honor para Abraham ser el padre del pueblo que durante siglos había sido guardián y preservador de la verdad de Dios para el mundo, de aquel pueblo por medio del cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas con el advenimiento del Mesías prometido. El que llamó al patriarca lo consideró digno. Es Dios el que habla, el que entiende los pensamientos desde antes y desde muy lejos y justiprecia a los hombres, dice, lo he conocido. En lo que tocaba a Abraham, no traicionaría la verdad por motivos egoístas, guardaría la ley y se conduciría recta y justamente. Y no solo temería al Señor, sino que también cultivaría la religión en su hogar, instruiría a su familia en justicia. La ley de Dios sería la norma de su hogar. Mis hermanos, los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Él. Por lo tanto, están incluidos en Él. Así, al decir que Cristo es la simiente de Abraham, a quien fueron hechas las promesas, quedan incluidos todos los que están en Cristo. Pero la promesa no incluye nada que esté fuera de Cristo. Pretender que la herencia prometida a la simiente de Abraham podía ser poseída por cualquiera y no solo por los que son de Cristo mediante la fe en Él, es ignorar el Evangelio y negar la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, puesto que la promesa de la posesión de la tierra fue hecha a Abraham y a su simiente, que es Cristo, mas todos los que están en Él mediante el bautismo, y que por lo tanto son nuevas criaturas, se deduce que la promesa de la tierra se refería solamente a quienes fueran nuevas criaturas en Cristo, hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Eso es una evidencia adicional de que todas las promesas de Dios solo son en Cristo y de que las promesas a Abraham pueden obtenerse solo mediante la cruz de Cristo. No olvidemos, pues, mis hermanos, ese principio ni por un momento al leer sobre Abraham y la promesa que se le hizo a él y a su simiente. El principio que la simiente es Cristo y los que están en él, y nadie más. La tierra. Abraham estaba en tierra de Canaán cuando Dios le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Observemos, mis hermanos, ahora las palabras que dirigió a sus perseguidores el mártir en Esteban, lleno del Espíritu Santo y con su rostro radiante como el de un ángel. ¿Qué es lo que dirigió Esteban
sus palabras. Vamos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, mis hermanos, versículos del 2 al 4. Dice lo siguiente: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. Leamos el versículo 5 también. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Mis hermanos, eso nos muestra que, aunque en ocasiones se declara simplemente a tu descendencia dará esta tierra, el propio Abraham está incluido en la promesa. Eso es muy evidente en las repeticiones de la promesa que se encuentran en el libro de Génesis. Pero nos muestra aún más que Abraham no recibió ninguna tierra en herencia, ni siquiera la parte que ocupa la huella de un pie. Sin embargo, Dios se la había prometido a él y a su simiente después de él. Entonces, ¿qué diremos a esto, mis hermanos? ¿Falló la promesa de Dios? De ninguna manera. Dios no miente, según Tito 1:2. Él permanece fiel, según 2 Timoteo 2:13. Abraham murió sin haber recibido la herencia prometida. Sin embargo, murió en la fe. Por lo tanto, debemos en ello aprender la lección que el Espíritu Santo quería que aprendieran los judíos, que la herencia prometida podía obtenerse solamente mediante Jesús y la resurrección. Así lo aclaran también las palabras del apóstol Pedro cuando dio el discurso en el pórtico de Salomón. Vamos a Hechos capítulo 3, versículos 25 y 26. Hechos capítulo 3, versículos 25 y 26 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La bendición de Abraham, tal como ya hemos visto, viene sobre los gentiles, todas las familias de la tierra, mediante Jesucristo y su cruz. Pero la bendición de Abraham está relacionada con la promesa referente a la tierra de Canaán. También esa tierra habría de ser poseída solamente mediante Cristo y la resurrección. De haber sido de otro modo, Abraham habría resultado defraudado en lugar de morir en plena fe de la promesa, tal como sucedió. Un altar. Allí donde Abraham fuese, edificaba un altar al Señor. Es preciso recordar que la promesa de que todas las naciones habrían de ser bendecidas en Abraham especificaba hasta incluso las familias. La religión de Abraham era una religión de la familia. Nunca descuidó el altar familiar. No se trata de vacío lenguaje figurado, sino de la práctica real de los padres a quienes fue hecha la promesa que compartimos y tenemos la fe y la práctica que ellos tuvieron. Un ejemplo para los padres. Dios dijo de Abraham lo siguiente. Vamos a Génesis 18:19.
Génesis capítulo 18, versículos 19. ¿Qué dijo Dios de Abraham? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Esta fue la razón por la cual se pronunciaron grandes bendiciones sobre él y su posteridad. Observemos, mis hermanos, las palabras: mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. No dispondría simplemente que lo hicieran así, dejando luego el asunto olvidado, sino que después de haber dado el mandamiento, el resultado sería que guardarían el camino del Señor, es decir, su enseñanza iba a ser efectiva. Diapositiva número 6 y 7, acerca de lo que estamos hablando, de que Él mandará a su casa después de sí. Dice lo siguiente: Él mandará a su casa después de sí. En Abraham no se vería negligencia pecaminosa en lo referente a restringir las malas inclinaciones de sus hijos, ni tampoco habría favoritismo imprudente, indulgencia o debilidad. No sacrificaría su convicción del deber ante las pretensiones de un amor malentendido. Abraham no solo daría la instrucción apropiada, sino que mantendría la autoridad de las leyes justas y rectas. Diapositiva 7. ¿Cuán pocos son los que siguen este ejemplo en la actualidad? El ejemplo de Abraham. Muchos padres manifiestan un sentimentalismo ciego y egoísta, un mal llamado amor que deja a los niños gobernarse por su propia voluntad, cuando su juicio no se ha formado aún y los dominan pasiones indisciplinadas. Esto es ser cruel hacia la juventud y cometer un gran mal contra el mundo. La indulgencia de los padres provoca muchos desórdenes en las familias y en la sociedad. Confirma en los jóvenes el deseo de seguir sus inclinaciones en lugar de someterse a los requerimientos divinos. Así crecen con aversión a cumplir la voluntad de Dios y transmiten su espíritu irreligioso insubordinado a sus hijos y a sus nietos. Así como Abraham, los padres deberían mandar a su casa después de sí. Enséñese a los niños a obedecer a la autoridad de sus padres e impóngase esta obediencia como primer paso en la obediencia a la autoridad de Dios. Mis hermanos, podemos estar seguros de que los mandamientos que Abraham dio a sus hijos y familia no eran duros ni arbitrarios. Los comprendemos mejor al considerar la naturaleza de los mandamientos de Dios. Sus mandamientos no son gravosos, según 1 de Juan 5:3. Su mandamiento es vida eterna, según Juan 12:50. Quien desee seguir el ejemplo de Abraham dirigiendo a su familia mediante reglas duras y arbitrarias y actuando como un juez severo o como un tirano, amenazando con lo que va a hacer si sus órdenes no son obedecidas y ejecutadas sus decisiones, no según un espíritu de amor, porque son correctas, sino por ser más fuerte que sus hijos y porque están bajo su poder, tiene mucho que aprender del Dios de Abraham. Efesios 6:4 dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Efesios 6:4. Asimismo, mis hermanos, tiempo podemos estar seguros de que sus mandamientos no eran como los de Elí,
débiles y quejumbrosos eran sus represiones a sus impíos e inservibles hijos. Vamos a 1 Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2 versículos 23 y 24. Dice lo siguiente: y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Fue la pregunta que les hizo Elí a sus hijos. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Mis hermanos, se pronunció juicio contra Elí y contra su casa, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido, según 1 de Samuel 3:13. Leamos 1 de Samuel 3:13, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no se los ha impedido, mis hermanos. En contraste, Abraham transmitió la bendición por toda la eternidad, debido a que los mandamientos que dio a sus hijos tuvieron poder para impedir el mal. Abraham había de ser una bendición para todas las familias. Allí donde iba era una bendición, pero esa bendición comenzó en su familia. Allí estuvo el centro. La influencia del cielo llegó a sus vecinos a partir del círculo de la familia. Y ahora bien, podemos prestar particular atención a la afirmación de que cuando Abraham edificó un altar, invocó el nombre de Jehová, según Génesis 12:8 y Génesis 13:4. Cada vez que aparece esa misma expresión, hay que notar que la terminología en hebreo es idéntica a la de Éxodo 34:5, donde leemos que el Señor descendió en la nube y permaneció al lado de Moisés y proclamó el nombre de Jehová. Por lo tanto, podemos comprender que cuando Abraham edificó el altar de familia, no estaba instruyendo simplemente a su familia inmediata, sino que proclamó el nombre de Jehová a todo el mundo a su alrededor. Lo mismo que Noé, Abraham fue un pregonero de justicia, según 2 de Pedro 2:5. Dios predicó el evangelio a Abraham y éste lo predicó a otros. La repetición de la promesa. La cortesía cristiana de Abraham, que era el resultado de su fe en la promesa mediante Cristo, no pasó desapercibida al Señor. Vamos a Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, la repetición de la promesa. Versículos del 14 al 17. Dice lo siguiente: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré.
Mis hermanos, no olvidemos que a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo, según Gálatas 3:16. No hay otra descendencia de Abraham fuera de Cristo y de los que son de él. Por lo tanto, esa incontable prosperidad que se prometió a Abraham es idéntica a la referida en esta escritura. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 7? Versículos 9 y 10 y luego saltamos al versículo 13 y 14. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículos 13 y 14. Dice lo siguiente: entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Diapositiva 8 y 9 acerca de estos versículos que hemos leído. ¿Qué nos dice el Espíritu de profecía? Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar, de entre todas las naciones y las tribus, los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Apocalipsis 7:9. Su lucha terminó, ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es el símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. Diapositiva 9. Los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo. Atribúyase la salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Versículo 10 de Apocalipsis 7. Ángeles y serafines unen sus voces en adoración al ver los redimidos el poder y la malignidad de Satanás. Han comprendido como nunca antes que ningún poder fuera del de Cristo habría podido hacerlos vencedores. Entre toda esa muchedumbre, ni uno se atribuye a sí mismo la salvación como si hubiese prevalecido con su propio poder y su bondad. Nada se dice de lo que han hecho o sufrido, sino que el tema de cada canto, la nota dominante de cada antífona es salvación a nuestro Dios y al Cordero. Mis hermanos, finalmente hemos visto que la bendición de Abraham viene a
todas las naciones mediante la cruz de Cristo. De forma que en la declaración de que esa inmensa multitud lavó sus ropas y las blanqueó en la sangre del Cordero, vemos el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham a propósito de una descendencia imposible de contar. Y si vosotros sois de Cristo, dicen las Escrituras, ciertamente de Abraham sois y herederos según la promesa. Hasta aquí, mis hermanos, el estudio del día de hoy acerca de la promesa hecha a Abraham. Que cada uno de nosotros podamos recibir esas promesas porque somos coherederos con Cristo Jesús. Mis hermanos, ya casi estamos en la patria celestial. Estudiemos la palabra del Señor, oremos constantemente para recibir estas promesas. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate. Vamos a tener una palabra de oración para terminar, mis hermanos. Nos ponemos de rodillas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, que te pedimos que nos bendigas a todos aquí presentes y los que están unidos por medio de las redes sociales, que podamos alcanzar todas las promesas que el Señor ha hecho a su pueblo, especialmente a Abraham y a su descendencia, en la cual nosotros tenemos que estar contados y que recibiremos esas promesas que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti mediante el estudio de tu palabra, escudriñando profundamente las Escrituras en las cuales vamos a encontrar nuestra salvación y que vamos a ser fieles a ti siguiendo el ejemplo de Jesús, que cuando vino a esta tierra, Él enseñaba, sanaba y predicaba a todas las gentes. Esa es la misión que tenemos hoy, cada uno de nosotros, de difundir el mensaje. Ayúdanos en todo, cuídanos y protéjanos, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.